Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Erika Pani, soy directora del Centro de Estudios Históricos y me da un enorme gusto presentar a Walter Bernecker, profesor catedrático emérito de la Universidad Friedrich Alexander Erlangen-Nürnberg, que ha impartido cátedra en las universidades de Augsburgo, de Bielefeld, de Friburgo en Berna, en la Universidad de Madrid, de Alcalá de Henares, de Castellón, en Recife, en Natal, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en la Universidad de Chicago y bueno, aquí en el colegio tuvimos la fortuna de que ocupara esta cátedra extraordinaria Guillermo y Alejandro de Humboldt, que nos ha dado tantas cosas buenas a lo largo de los años. Y bueno, para quienes trabajamos la historia de México, Walter Bernecker es muy conocido por sus trabajos sobre la industrialización, sobre los agiotistas que se volvieron empresarios, sobre los informes consulares alemanes sobre América Latina y descubro que tiene otra vida igual de fértil, entonces esto va a crear todo tipo de complejos para quien lea su currículum. Es autor de, entre muchos otros, le decía al doctor que voy a leer solo aquellos títulos que se tradujeron al español, porque si no el pobre de Guillermo von Humboldt se daría unas 3 vueltas en la tumba, pero de las investigaciones sobre la Guerra Civil que han sido traducidas al español, está la historia de la Guerra Civil Española, el libro Memorias Divididas, Guerra Civil y Franquismo en la Sociedad y la Política Españolas, España entre la tradición y la modernidad, política, economía y sociedad, siglos XIX y XX, España, del consenso a la polarización, cambios en la democracia española y Guerra en España, 1936-1939. Entonces, nos da un gusto enorme tenerlo aquí en el colegio y le damos la palabra para que imparta la conferencia de clausura. Muchísimas gracias, Erika, muy amable. Agradezco muy cordialmente la invitación a esta alta casa, que tuve el honor de estar aquí durante todo el año y para mí fue una enorme alegría recibir la invitación, que agradezco mucho y me alegro de poder hablar ante ustedes y dar esta última conferencia de nuestro encuentro. Voy a subdividir mi intervención en 3 capítulos. El primero va a ser una panorámica muy general y breve sobre la crisis europea de los años 20. La segunda va a ser un esbozo de la política exterior nazi en los años 30, la política agresiva nazi en los años 30 que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera parte va a ser el papel que jugó la Guerra Civil Española justamente en este entramado, en esta política exterior agresiva de Alemania. Comienzo pues con un esbozo general de lo que fue la crisis europea en los años 20. Los años que Eric Hobsbawm denominó como era de los extremos han quedado marcados para siempre por la polarización y radicalización política y la puesta en marcha por los estados fascistas de una agresiva política exterior que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Esta enorme inversión de violencia en recursos militares y combatientes en detrimento de las poblaciones civiles de todo el mundo dejaron el terrible legado del siglo XX como el más violento de la historia. En lo que a Europa concierne, desde un punto de vista cronológico, el período de 1914 al 45
a primera vista, parece ser claramente delimitable. Se trata de los años desde el inicio de la Primera hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de la era de las guerras mundiales, o limitado a los años 18 al 39 del período de entreguerras. Si bien en el caso de las dos guerras mundiales se trata indudablemente de conflagraciones muy diferentes, separadas por una larga y sumamente conflictiva fase, para algunos historiadores, la época que transcurrió entre 1914 y 45 se presenta como una guerra civil europea continuada a lo largo de más de 30 años. Esta época ha modificado radicalmente el mapa político europeo. La posición de liderazgo político del viejo continente quedó cuestionada por el ascenso de las potencias laterales, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muchos autores han usado el término inestabilidad como distintivo de los años de entreguerras. No solo han hablado de la extrema labilidad interna de los estados europeos, sino, a su vez, de la inestabilidad de todo el orden internacional de aquel periodo. Les preocupa la pregunta por la interdependencia de la inestabilidad política interna y la inestabilidad del orden estatal europeo. Esta última resultaba de las estipulaciones del Tratado de Versalles y los demás tratados de los suburbios de París, que no fueron fundamento para un orden de paz duradero, sino germen para nuevos conflictos. El Tratado de Paz de Versalles, aquella paz de ajuste de cuentas de Clemenceau, impuesto después de la guerra por los vencedores, que echó por borda la última posibilidad para la reconstrucción de una Europa liberal burguesa y estable, se basaba en varias consideraciones. El primer y más acuciante problema se refería al desmoronamiento de los sistemas políticos en Europa Oriental y a las repercusiones de la Revolución Rusa. Se trataba de aislar a la Unión Soviética detrás de un cordón sanitario denominado cinturón de cuarentena, compuesto por estados anticomunistas. Acto seguido, Alemania debía ser controlada, país al que, basados en el artículo acerca de la culpabilidad de la guerra, se le impuso una paz que conllevaba pérdidas territoriales, desmilitarización y tributos económicos de enormes proporciones. Adicionalmente, se trataba de un nuevo orden político del mapa de Europa. Principio fundamental de este nuevo orden debían ser estados nacionales, étnica y lingüísticamente homogéneos sobre la base del derecho de autodeterminación de los pueblos. No obstante, de hecho, surgieron estados sucesores apenas viables, también ellos de estructura multinacional. La derrota de los poderes centrales hizo necesario un nuevo orden europeo después de 1918. Las metas bélicas de los aliados no solamente habían consistido en el desmantelamiento de los planes hegemónicos de los alemanes en Europa Central, apuntaban además a ayudar a imponer el principio democrático para construir una paz internacional sobre la base de la autodeterminación de los pueblos. La finalidad de los tratados de los suburbios de París de materializar el principio del Estado nacional homogéneo en Europa fracasó ya por el solo hecho que los nuevos tratados llevaron al surgimiento de minorías nacionales. Además, la compleja situación nacional en Europa Central y Oriental imposibilitaba la formación de estados homogéneos. Si para los años 20 del siglo XX ya era válida la aseveración de que las relaciones internacionales del período de entreguerras estaban signadas por la relación entre Francia
y Alemania, toda descripción de la década siguiente debe centrarse en el revisionismo radical de Alemania. En ese periodo, los líderes políticos del Tercer Reich lograron el resurgimiento de Alemania a una posición de gran potencia en Europa. Por un tiempo prolongado, la política exterior del nacionalsocialismo parecía moverse en la tradición del revisionismo de la República de Weimar. Solo paulatinamente se puso de manifiesto que detrás de las aparentes convencionales en materia de política exterior asomaba una política expansionista fundamentada en una ideología racista. En la década de los 30, por bastante tiempo, la situación internacional se presentó confusa, lo cual, entre otras razones, se debía a que el principio de los acuerdos bilaterales nuevamente reemplazó al de las relaciones multilaterales. Mussolini, con su plan de paz, e Hitler, con su famoso discurso de paz de mayo del 33, atestiguaron demostrativamente voluntad pacífica. En septiembre de aquel año, Italia y la Unión Soviética concertaron un pacto de no agresión y de amistad, lo cual, por un lado, condujo a un mayor relajamiento del aislamiento en materia de política exterior de la Unión Soviética y, por el otro, hizo menos previsible el sistema europeo. Por su parte, en enero del 34, la Alemania nazi cerró con Polonia, país que hasta entonces era el objetivo principal del revisionismo alemán, un pacto idéntico. A consecuencia del acuerdo naval germano-británico del año 35, el gobierno del Reich incluso logró obtener el consentimiento de Gran Bretaña para el rearme marítimo, lo cual estaba en contradicción con el Tratado de Versalles. Temporalmente, estos pactos proporcionaron a los estados firmantes márgenes de maniobra, pero no eran expresión de una disposición sincera a la conciliación. Ante estas circunstancias, las potencias occidentales se vieron obligadas a actuar. Francia cerró un pacto de asistencia mutua con la Unión Soviética en el año 35, con lo cual parecía resurgir la colaboración en materia de seguridad del período anterior a la Primera Guerra Mundial. Los primeros éxitos de Alemania en materia de revisión política fueron posibles porque desde comienzos de los años 30 se habían modificado las condiciones previas. Las grandes potencias volvieron la espalda al principio de seguridad colectiva, la pérdida de poder económico y político de Francia condujo a un debilitamiento del orden de Versalles. Si bien en el año 35, en Stresa, después del restablecimiento del servicio militar general en Alemania, las grandes potencias europeas una vez más encontraron una línea común, el famoso Frente de Stresa, desde un inicio el pacto fue frágil y no pudo evitar otros avances revisionistas por parte de Berlín. La guerra italiana en Abisinia, la guerra civil española, igualmente contribuyeron a evitar una posición conjunta de los estados europeos contra el revisionismo de Berlín, puesto que Italia, por un lado, Gran Bretaña y Francia, por el otro, practicaban políticas divergentes. Cuando, con la ocupación de la zona desmilitarizada de Renania en el año 36, Hitler volvió a violar las cláusulas de restricción del Tratado de Versalles y las potencias garantizadoras de este no lograron hacer un esfuerzo para reaccionar con medidas concretas, ello marcó un importante cambio de los pesos estratégicos y políticos en el continente. Al poco tiempo, el revisionismo moderado de los dictadores derivaría en uno agresivo.
En mayo del 36, Italia declaró la anexión de Abisinia. El rey Vittorio Emanuele adaptó el título de emperador de Etiopía. Poco después, tanto la Alemania nazi como la Italia fascista intervinieron en la Guerra Civil Española, ayudaron al general sublevado Franco a lograr la victoria. En octubre del 36, el Tratado Germano-Italiano, por el cual fue creado el llamado Eje Berlín-Roma, puso de manifiesto la disposición de violencia a nivel de política interna y exterior de los dictadores. Acto seguido, en noviembre del 36, Alemania y Japón firmaron el Pacto Anticomintern, al que posteriormente, en el 37 y el 39, se adhirieron Italia y España respectivamente. De este modo, la paz de Versalles no solo quedó amenazada por parte alemana. Desde inicios de los años 30 del siglo XX, quedó manifiesto que tres potencias, Alemania, Italia y Japón, no reconocían más el orden mundial establecido después de la Primera Guerra Mundial y estaban dispuestas a combatirlo. Con ello, la paz se encontraba en agudo peligro. Debido a la debilidad de la política exterior francesa, consecuencia esta de los problemas internos del país, en Europa debía quedar básicamente en manos de la política británica contrarrestar la dinámica expansionista de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Sin embargo, Gran Bretaña reaccionó a la nueva situación dando señales de querer transigir en lo posible pacíficamente. Trasfondo de esta política cautelosa fue la modificación en la posición internacional del imperio insular. La Primera Guerra Mundial había estremecido el imperio mundial británico en sus fundamentos. Las condiciones marco se modificaron en perjuicio del Reino Unido. El disminuido poder político de las potencias coloniales y europeas debilitó el dominio colonial, promoviendo la descolonización. Al interés fundamental en la paz se agregaba el no menos importante en la conservación de las estructuras de poder internacionales. Ambos intereses no iban a poder armonizarse después de que en 1936-37 se perfilaba que Japón, Alemania e Italia amenazaban convertirse en potencias enemigas. El objetivo de estos tres estados era revolucionar el sistema internacional. Teniendo en cuenta el desafío fascista en Europa y la creciente política hegemónica agresiva del Japón en el espacio asiático-pacífico, le fue difícil a la política británica encontrar una línea clara entre appeasement y containment. También la actitud frente a la Unión Soviética durante largo tiempo estuvo signada por desconfianza y falta de concepción. Y frente a la Sociedad de Naciones, así como al principio de seguridad colectiva, Gran Bretaña tuvo desde un comienzo una relación más bien ambigua. Sin lugar a dudas, el orden internacional carecía de legitimidad, hecho que contribuyó fundamentalmente a que los británicos, hasta cierto grado también los franceses, durante mucho tiempo hicieran tantas concesiones a las demandas de Hitler. El hecho que la expansión alemana en los años 30 tuviese inicialmente éxito debe atribuirse precisamente a la debilidad del orden internacional después de la Primera Guerra Mundial. Y luego, a partir de 1930, puede constatarse de forma más intensa una labilidad del orden internacional. Lo que, por un lado, estaba relacionado con la crisis económica mundial y, por el otro, con las repercusiones de crisis nacionales derivadas del sistema de Versalles. En el transcurso de los años 30, fue la política exterior nazi cada vez más agresiva
con demandas siempre nuevas y de mayor alcance, la que desestabilizó cada vez más las relaciones internacionales. Con ritmo sorprendente, después de 1933, el canciller del Reich se ocupó de convertir en realidad las demandas revisionistas abrigadas de tiempo atrás. El régimen nazi, sin demora, comenzó a destruir el orden establecido en Versalles. El primer paso en esta dirección fue la retirada alemana de las conferencias de desarme y de la Sociedad de Naciones en octubre del 33. La de tiempo atrás planeada reintegración del Sarre fue lograda mediante un plebiscito en enero del 35. Escasamente 2 meses más tarde siguió el restablecimiento del servicio militar obligatorio. Finalmente, la rescisión del Tratado de Locarno y el ingreso de tropas a la Renania desmilitarizada, realizado a la sombra de la guerra de Abisinia, pusieron fin al orden de paz establecido por el Tratado de Versalles. En última consecuencia, la política exterior nacionalsocialista estuvo subordinada a una meta final, que fue la guerra. Con una mezcla de obstinación dogmática en lo fundamental y extrema flexibilidad en lo concreto, el régimen nazi pasó a reordenar sus relaciones con otros estados mediante acuerdos bilaterales. La política exterior del régimen nazi no puede caracterizarse, pues, simplemente como continuación del revisionismo de la República de Weimar. A él se sumó la ideología del nacionalsocialismo como un nuevo importante factor. En la historiografía se ha debatido mucho la importancia que ha tenido el programa esbozado por Hitler en su libro Mi lucha, concretamente respecto a la política exterior. En el libro acuñó un término que habría de convertirse en la pauta orientadora de la política exterior. En alemán se dice Lebensraum, que podría traducirse por espacio vital, referido siempre al este. Para el régimen nacionalsocialista, este término significaba guerra contra la Unión Soviética, así como contra el garante del régimen de paz, el enemigo tradicional de Alemania, que fue Francia. El hecho de que al fin y al cabo la política exterior del régimen siguió el camino señalado ha llevado a que en la investigación se aceptase como válido un proceder dominante y de largo plazo planeado por Hitler. Desde un comienzo, las metas de Hitler iban, pues, mucho más allá de una revisión del Tratado de Versalles. Durante un encuentro secreto con el ministro de Guerra, Werner von Blomberg, con el jefe del Comando Supremo del Ejército, Werner von Fritsch, y con el ministro de Relaciones Exteriores, von Neurath, el 5 de noviembre del 37, Hitler expuso claramente las futuras metas de política exterior recogidas en el Acta Hosbach, rebasando de lejos las tradicionales demandas de revisión, ambicionaba una destrucción de Checoslovaquia como primer paso, como él dijo, para solucionar la necesidad de espacio. Tenemos esta importantísima fuente, pues, del 5 de noviembre del 37. Desde ese día se puede decir muy claramente cuál fue la intención de política exterior de Hitler. Casi al mismo tiempo, la relación con Austria se agudizó. Desde inicios del 36, para Hitler estaba claro que Italia no iría a intervenir si convertía a Austria en un satélite del Reich. En el acuerdo germano-austríaco de julio del 36,
el mismo mes que empezó la Guerra Civil, el gobierno austríaco declaró ser un Estado alemán y conducir su política exterior en conformidad con la alemana. La idea de Hitler respecto a Austria era la de una toma de poder similar a la de Alemania. Durante un encuentro entre el canciller del Reich alemán y el canciller federal austríaco Kurt von Schuschnigg, esto fue el 12 de febrero del 38, el gobierno de Viena tuvo que comprometerse a dar participación en el gobierno a nacionalsocialistas austríacos. Y un mes más tarde, el 12 de marzo del 38, tropas alemanas invadieron a Austria, entraron en Austria, la anexión, el famoso Anschluss, quedó consumado. Apenas estuvo solucionada esta cuestión austríaca mediante la anexión en el sentido deseado por Hitler, el dictador alemán concentró sus energías en Checoslovaquia, como ya lo había predicho. Negociaciones secretas preliminares con Gran Bretaña y amenazas de agresión finalmente desembocaron en la conferencia de Múnich de finales de septiembre del 38. Las potencias occidentales garantes reconocieron el derecho de los Sudetes alemanes a la autodeterminación y, sin consideración de Checoslovaquia, resolvieron la inmediata cesión del territorio de los Sudetes a Alemania. Desde el punto de vista de poder político, fue el mayor éxito en materia de política exterior del régimen nazi. Sin embargo, no podía ni iría a servir al mantenimiento de la paz. A pesar de la aseveración de Hitler que aquella cesión habría sido la última demanda de revisión en materia de política exterior, apenas una semana después de concluida la ocupación, fue promulgada una orden secreta para la liquidación de lo que Hitler llamaba el resto de Chequia. Después de la declaración de independencia de Eslovaquia y del chantaje al presidente de Chequia, Emil Acha, durante su visita a Berlín en marzo del 39, junto en el momento que acabó la Guerra Civil Española, la invasión de tropas alemanas selló el fin de Checoslovaquia. La trayectoria de la política nazi, pues, conducía indefectiblemente a la guerra. Francia y Gran Bretaña declararon que no aceptarían más demandas. Alemania, por su parte, replicó con demandas más severas ante Polonia respecto a la integración de Danzig a su territorio, rescindiendo el pacto de no agresión. Desde la primavera del 39, en Europa se había puesto en marcha la espiral armamentista. En este proceso llamó la atención que la Unión Soviética, enfocada como principal enemigo por Hitler, aparentemente no jugaba ningún papel. Si bien pudo verificarse un enfriamiento de las relaciones germano-soviéticas, en buena medida Berlín dio continuidad a la política de acercamiento de la República de Weimar. Cuán poco la ideología nazi del espacio vital en el este parecía determinar la política exterior del Reich concreta en los años 30, se mostró finalmente en el último giro, sorprendente para todo el mundo, hacia el pacto entre Hitler y Stalin. En la primavera del 39 había quedado claro que Alemania no podía llegar a la esperada alianza con Gran Bretaña contra la Unión Soviética y contra Francia. Más bien, la política nazi había fracasado en su intento de ganar a Gran Bretaña para una alianza mediante una mezcla de demandas revisionistas aparentemente justificadas y un masivo impulso bélico. En verano del 39 se produjo una verdadera competencia entre el bloque occidental y el bloque nacionalsocialista por granjearse las simpatías de Stalin. Aquí, la política exterior nacionalsocialista
por última vez tuvo éxito. El 23 de agosto del año 39, los ministros de Relaciones Exteriores Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov concertaron un pacto de no agresión que preveía cooperación económica, suministro de materias primas y alimentos a Alemania, ofreciendo a la Unión Soviética la posibilidad de una prórroga para la guerra. Además, en un protocolo secreto adicional, los ministros de Relaciones Exteriores amojonaron sus sendas esferas de interés en Europa Oriental, ante todo en lo relacionado con Polonia. Con la firma de este pacto, Hitler tenía la garantía de poder atacar a Polonia sin que hubiera de temer una reacción soviética. Y tan solo 2 años después de su firma, en el entretiempo, Alemania había arrollado la Europa continental mediante varias guerras relámpago, se hizo realidad la metáfora ideológica del espacio vital. Alemania atacó a la Unión Soviética. ¿Cómo se relaciona todo lo expuesto hasta aquí con la Guerra Civil Española? ¿Puede insertarse la intervención alemana en España con toda la decisiva importancia que tuvo para el desenlace de la Guerra Civil en la agresiva política exterior nazi? En caso de seguir la línea interpretativa de los historiadores que ven en el libro Mi lucha el programa de una posible política exterior alemana, una política de largo plazo planeada por Hitler ya desde comienzos de los años 20, entonces la intervención nazi en España no encaja con ese camino señalado en su libro del año 1923, pues el golpe de Estado de julio del 36 pilló a Hitler de sorpresa. Ahora bien, si se considera que en su política exterior Hitler fue extremadamente flexible y oportunista, sin perder de vista la meta última de su política, entonces hay que constatar que el levantamiento de Franco era muy propicio a los planes nazis de política exterior expansionista. Lo importante que era una victoria franquista para los planes nazis se puede desprender fácilmente de las instrucciones que le dio Hitler al primer encargado de negocios alemán junto a Franco, el general retirado Vaupel, en noviembre del año 36, antes de que éste partiese para Salamanca. Según estas instrucciones, Vaupel no debía inmiscuirse durante su estancia en España en los asuntos internos del país. El sistema político que surgiera de la guerra, ya fuera una dictadura militar, un Estado autoritario o una monarquía, le traía sin cuidado a Hitler. Las autoridades nazis debían saber que en el verano del año 36 no partía de España ninguna amenaza comunista seria. El componente anticomunista que salió siempre a relucir en las argumentaciones de Hitler no debió referirse al peligro inminente de una toma comunista del poder en caso de que venciera la República, sino que debió ser más bien expresión de cálculos estratégicos dentro del marco más amplio de la política exterior hitleriana. En la memoria sobre los objetivos de un plan cuatrienal que redactó Hitler en verano del 36, señalaba, y cito, la necesidad de defensa ante el peligro bolchevique como el punto más importante de la política alemana. No cabe duda de que la lucha contra el comunismo y
cito, la solución del problema de espacio de Alemania por medio de una guerra contra la Unión Soviética fueron dos de las constantes del pensamiento hitleriano en cuanto a política exterior. Todas sus decisiones, por muy improvisadas y espontáneas que parecieran, también la decisión de Bayreuth de intervenir en España, subordinaban a esas dos ideas fundamentales. En la instrucción a Vaupel, Hitler dijo además, y lo cito, «Su misión consiste única y exclusivamente en evitar que, una vez concluida la guerra, la política exterior española resulte influida por París, Londres o Moscú, de modo que en el enfrentamiento definitivo para una nueva estructuración de Europa que ha de llegar, no cabe duda, España no se encuentre del lado de los enemigos de Alemania, sino, a ser posible, de sus aliados». Con estas declaraciones, pues, tenemos muy clara la idea fundamental que tenía Hitler para intervenir en España. Aun cuando en el verano del 36 no existía en España ningún peligro inminente de toma del poder por parte de los comunistas, solo ya la idea de que pudiera establecerse un régimen orientado hacia la izquierda constituía para Hitler un motivo estratégico geográfico de peso, motivo reforzado, además, por convicciones ideológicas, para intervenir en la Guerra Civil Española. En ello desempeñaba asimismo un papel decisivo la posible repercusión de la guerra en la vecina Francia. Bajo la amenaza común del nacionalsocialismo se había producido entre Francia y la Unión Soviética un acercamiento político que se tradujo en la firma de un pacto de asistencia mutua en mayo del 35. Por otra parte, no hay que olvidar que desde la primavera del 36 ocupaba el poder en Francia un gobierno de Frente Popular, con Léon Blum a la cabeza. El 20 de julio del 36, Blum estaba dispuesto a acceder a una petición de ayuda militar por parte de los republicanos españoles, pero muy pronto se apartó de esa decisión primitiva al darse cuenta de la reacción negativa de Inglaterra y de la fuerte oposición existente en el interior de su propio país. En contra de sus convicciones, Blum firmó el acuerdo de no intervención. Esta debilidad de la política exterior francesa, es decir, la incapacidad de adoptar una iniciativa propia cara al exterior, unido al progreso comunista en el interior del país, gracias a la táctica de frentes populares, debieron confirmar los temores alemanes de que la chispa española prendiera también en territorio francés. Y en el caso de que se produjera tal contagio, volvería a surgir en el horizonte político nazi la posibilidad de que Alemania se viera cercada por países enemigos, un trauma que tenía Alemania desde antes de la Primera Guerra Mundial. Al día siguiente de decidir apoyar a Hitler, Hitler manifestó al embajador alemán en Londres, que sería más tarde el ministro de Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop, y cito: «Alemania no debe bajo ninguna circunstancia aceptar una España comunista. Como nacionalsocialistas tenemos el deber de hacer todo lo posible por evitarlo. Si realmente logran crear una España comunista, entonces, tal como está la situación en Francia, será solo cuestión de poco tiempo el triunfo del bolchevismo en ese país y en ese caso ya puede Alemania despedirse de la historia».
enclavados entre un poderoso bloque soviético al este y un fuerte bloque comunista hispano-francés al oeste, apenas podríamos defendernos si a Moscú se le ocurriese marchar contra Alemania. Fin de la cita. También en otras conversaciones del Führer se pone de manifiesto que en los días que siguieron al estallido de la Guerra Civil Española, su principal preocupación era que el comunismo pudiera pasar de España a Francia. Cito de nuevo: lo único que nos interesa es que no surja en España un Estado bolchevique que sirva de puente de unión entre Francia y el norte de África. En diciembre del 36, el ministro de Asuntos Exteriores, Konstantin von Neurath, expuso al embajador alemán en Roma, Ulrich von Hassel, el objetivo primordial de los nazis en España. La argumentación se repite, pero la cito para que quede completamente clara. Le dijo: en relación con el conflicto español, Alemania tiene un objetivo primordial de tipo negativo: impedir que la península ibérica caiga bajo el dominio bolchevique, con las consecuencias que esto traería de peligro de contagio para el resto de la Europa occidental. Desde la perspectiva nazi, una España anticomunista representaba un pilar decisivo en el orden estratégico geográfico y con vistas a una política de alianzas, de tal modo que el apoyo de Hitler a Franco se basó tanto en las convicciones anticomunistas comunes a ambos como en consideraciones de estrategia nacional socialista. La ayuda alemana a los generales españoles rebeldes se mantuvo en secreto a nivel oficial hasta el año 39. Así, se evitaba que los países europeos tuvieran un pretexto para solidarizarse en contra de los nacionalsocialistas. Solo a partir del momento en que se suprimió esta medida, después del regreso de la Legión Cóndor, pudo empezar a tejerse una leyenda que al mismo tiempo abonó el terreno para el ya largamente proyectado enfrentamiento de la Guerra Mundial. Los objetivos por los que los soldados alemanes habían combatido en suelo español en años anteriores, se los había venido inculcando de forma incesante la prensa propagandística nazi ya desde el comienzo de la Guerra Civil. Unos cuantos titulares del Völkischer Beobachter, que fue el periódico oficial nazi. Cito algunos titulares: Guerra de agosto del 36, Guerra Civil en España, violentos enfrentamientos entre fascistas y marxistas en todo el país. Abierta intromisión de Moscú en la Guerra Civil Española. Régimen comunista de terror en España. Moscú ordena matad a todos los curas. Y así. Todo esto en agosto del 36. Cuando la Alemania nazi y la Italia fascista otorgaron a Franco el reconocimiento diplomático el 18 de noviembre del 36, ya el Ministerio de Instrucción Pública y Propaganda del Reich se había anticipado a la situación dictando normas uniformes para la denominación de ambos bandos en la guerra. Cito: el Führer y canciller del Reich ha ordenado designar a las partes contrincantes en la Guerra Civil Española de la forma siguiente: A, el Gobierno Nacional Español; B, los bolcheviques españoles. De este modo, quedaba fijada la imagen nazi de España. Si bien la argumentación anticomunista como móvil de la política del nacionalsocialismo con respecto a España es en todos los casos demostrable, dicho componente anticomunista, entendido como base ideológica de la política de Hitler, no constituyó el único motivo
para la intervención alemana en España, ante todo no para la prolongación de esta intervención hasta el año 1939. Las autoridades nazis advirtieron muy pronto que Franco no era en modo alguno el revolucionario fascista al que correspondía apoyar por motivos de afinidad ideológica. La falta de coincidencia entre los objetivos de los militares rebeldes y los de la Alemania nazi es subrayada por Dickhoff, que fue entonces el director del Departamento de Política del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya en agosto de 1936. El grupo de militares, escribía, se encuentra, y lo cito, de momento unido a nosotros en la lucha común contra el comunismo, sin que ello signifique que se pueden identificar los objetivos de dicho grupo con los del nacionalsocialismo. Las diferencias entre ambas partes se acrecentaron una vez concluida la guerra civil, hasta convertirse en un claro enfrentamiento que, aunque no se hizo público, no dejó de ser menos intenso sobre el tema de la entrada de España en la Guerra Mundial. Y muchos indicios llevan a pensar que durante la Segunda Guerra Mundial los nacionalsocialistas lamentaron profundamente haber apoyado antes a Franco y, como decían, a la clique reaccionaria que lo rodeaba, la Iglesia y nobleza, como ellos decían muy claramente. En aquel entonces, hacía ya tiempo que la clase dirigente nazi consideraba al dictador español como un oportunista cobarde, carente de fidelidad a los principios y de firmeza ideológica. Hay un revelador testimonio de fines del año 42 que prueba que Hitler se sentía decepcionado por su protegido. Se trata de las siguientes palabras que, según Albert Speer, pronunció el Führer en conversación mantenida con Keitel. Y cito: «Usted conoce mi opinión sobre Franco. Entonces, cuando nos encontramos hace 2 años», se refiere al encuentro en Hendaya, «pensaba todavía que se trataba de un auténtico caudillo, pero en lugar de ello me vi frente a un sargento bajito y regordete que no era siquiera capaz de concebir mis ambiciones plenas. Deberíamos ganarnos la simpatía de los españoles rojos en los campos de concentración franceses, que son, por cierto, varios miles. Para la democracia están ya perdidos, así como para esa canalla reaccionaria que rodea a Franco. Para nosotros, en cambio, representan auténticas oportunidades. Durante la Guerra Civil, el idealismo no estuvo del lado de Franco, sino del de los rojos. Algún día podremos servirnos de ellos. Cuando hayamos roto con Franco, entonces los haremos regresar y ya verá, todo volverá a comenzar de nuevo, con la diferencia de que nosotros estaremos del lado contrario. Me es totalmente indiferente, aún me tiene que conocer». Fin de la cita. La visión maniquea de España como enfrentamiento de 2 bandos opuestos formó parte de una interpretación más amplia, quedando así los acontecimientos españoles incluidos en el esquema general de oposiciones fascista-bolchevique. No obstante, conviene aclarar que esta afirmación solo es válida en lo referente a comunicados publicados y a la propaganda oficial del Tercer Reich, ya que tanto los informes para uso interno como las discusiones en círculos reducidos evidencian una perspectiva mucho menos teñida de ideología
En efecto, a la propaganda se unió muy pronto una política encaminada al propio beneficio, ya fuera estratégico-militar, económico o de política de alianzas. Justo en aquellos meses de primavera y verano del año 36, cuando se urdió en España el golpe militar y comenzó la Guerra Española, Alemania recuperó la soberanía militar y se reinstituyó el servicio militar obligatorio. En relación con el rearme, Hitler proclamó en septiembre del 36 el ya citado Plan Cuatrienal, que señalaba la necesidad de defensa ante el peligro bolchevique como punto más importante de la política de nazi. El verano del 36 fue, pues, un momento crucial en la política nazi, tanto en el sector militar como en el económico, y ambos sectores serían desde un principio importantes para explicar justo en esa fase la intervención alemana en España. Historiadores que ven en la política exterior de Hitler en primer lugar una función para lograr la meta última, que hay toda una serie, una escuela incluso de historiadores alemanes, sostienen la tesis de que la decisión alemana de apoyar a Franco constituye un excelente ejemplo de que la multiplicidad de las estructuras de poder del llamado Estado del Führer también se reflejaron en la política exterior. Basándose en estadísticas, estos historiadores pretenden demostrar que Hitler perseguía en España ante todo objetivos de tipo económico-militar. Señalan que el comienzo de la Guerra Civil Española coincidió con la crisis de la economía armamentista alemana y que el Plan Cuatrienal se proponía subordinar el conjunto de la economía a los objetivos de una activa política armamentista. La implantación de esta política se vio acompañada de violentas rivalidades en relación a competencias y poderes. Al final, Göring, así lo dicen, logró imponerse como encargado del Plan Cuatrienal frente a los sectores estatales competentes. Esta escuela historiográfica alemana interpreta la mayor parte de la política alemana en España como reflejo de esos enfrentamientos. No solo la afirmación de Göring ante el Tribunal Militar de Nuremberg y su papel en la organización del aprovisionamiento militar a Franco señalan la importancia del motivo militar en la decisión de intervenir. También una alusión de Hitler en abril del 38, justo después de la anexión de Austria y preparando ya frenéticamente la destrucción de Checoslovaquia, podría inducir a creer en esta argumentación. Hitler mencionó que, lo cito, no estaría nada mal acceder al deseo, entonces expresado por Franco, quien frente a Canaris había abordado la cuestión de la retirada de los voluntarios alemanes e italianos, aludiendo a la sensibilidad francesa e inglesa. Hitler estaba dispuesto a retirar las tropas alemanas, sobre todo las fuerzas aéreas, por motivos obvios. Cito, se encuentra en España una parte importante de la aviación que es muy necesaria y de valor extraordinario para la reconstrucción de las fuerzas aéreas en Austria, dado que la guerra, también según su opinión, llega ya a su fin, nuestros soldados de todas formas ya no pueden aprender más. Al fin y al cabo, las tropas tienen que marcharse alguna vez de España. Ya lo hemos intentado varias veces. Fin de la cita. No menos importantes que los intereses militares llegaron a ser, a lo largo de la guerra, los intereses económicos alemanes. Así, la compañía Hisma,
que organizó del lado español el intercambio de mercancías germano-español, adquirió derechos en España de minas de hierro, cobre, plomo, wolframio, estaño, zinc, cobalto, níquel y otras más. Hasta octubre de 1937 había adquirido los derechos de 73 minas y en 1938 su número ascendió ya a 135. Sobre la cuestión de la participación alemana de capital en estos derechos de minas, tuvieron lugar grandes fricciones entre las autoridades alemanas y españolas en los años 37 y 38. No fue hasta después de la conferencia de Múnich, a finales de septiembre del 38, donde Gran Bretaña y Francia accedieron a que el territorio de los Sudetes pasara a Alemania, lo que significó una gran victoria de Hitler. No fue pues hasta entonces que Hitler empezó a adquirir un papel cada vez más dominante en la política europea, y fue entonces cuando Franco accedió rápidamente a las pretensiones alemanas y concedió la participación mayoritaria de capital alemán en sociedades mineras españolas. La adquisición de estos derechos de minas españolas representó el aspecto económico-militar más importante, sin duda alguna, de los objetivos económicos alemanes en España. De las instrucciones que le dio Hitler a Vaupel cuando éste fue a España, se deja entrever que ya en los primeros meses de guerra los aspectos económico-militares se situaron en el centro de las consideraciones nazis, mientras que, según unas notas del ministro de Asuntos Exteriores del Reich, Konstantin von Neurath, las funciones del encargado de negocios del Reich ante el gobierno del general Franco consistían fundamentalmente en aconsejar a Franco cuando éste lo requiriera, representar nuestros intereses frente a él e informarnos de los acontecimientos. El propio Vaupel explicaba que había recibido la misión del Führer, cito, de ocuparse especialmente de la organización de las relaciones comerciales de Alemania con España y de aprovechar la situación momentánea favorable para nosotros para que Inglaterra, bien provista de capital, no nos quite el mercado. Aquella instrucción de Hitler a Vaupel de noviembre del 36, que debiera conseguir que España se hallara en el bando de los amigos de Alemania, en el sector económico, en cierta manera, se había logrado cuando con la destrucción de Checoslovaquia comenzó la expansión territorial de Alemania. Con esto acabo. He tratado de interconectar la crisis europea con la Guerra Civil Española. Y aunque en un principio la Guerra Española no había formado parte de los planes de Hitler, espero haber podido demostrar que el desenlace de la guerra era de enorme importancia en los planes hitlerianos del futuro de Europa. El final de la Guerra Civil coincidió temporalmente con la fase de mayor agresividad expansionista del Tercer Reich. Ayudar hasta el final a que Franco gane la guerra fue de gran importancia para Hitler, pues un régimen derechista que no se resistiría a una expansión bélica en el este europeo era lo que Hitler necesitaba en el oeste de Europa. La Guerra Civil Española y la crisis de la democracia europea en el período de entreguerras estuvieron pues íntimamente conectados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Bernecker. Podemos ahora platicar con el doctor si hay preguntas.
Si les parece, podemos juntar 3 y que el profesor conteste. Entonces, la doctora Lida. A ver, me lanzo al ruedo sin saber nada del tema, pero me llamó muchísimo la atención la cita de Hitler que dijiste, cuando retira da la orden de retirar la aviación alemana de España, diciendo ya hemos aprendido. Es decir, como un campo de aprendizaje, un campo, una intervención para forjar y formar aviadores, forjar y formar, en las tácticas de guerra aérea y considerar a España un campo de entrenamiento, sencillamente. Parecería un poco esa, aparte de los intereses antibolcheviques, en fin, etcétera, pero curiosamente la expresión de aprendizaje es lo que realmente me llamó mucho la atención. Amén de la cita larga, que creo que dices que salió del libro de Speer, de Hitler, al final tan molesto con Franco, tan enojado por la astucia de no intervenir de Franco después de lo de Endaya, y tan capaz de decir que bueno, que hasta los rojos hubieran sido mejor casi para él que este grupo de oligarcas y eclesiásticos que rodeaban a Franco, ¿no? Es interesante lo del aprendizaje. ¿Podrías decir algo más? Porque creo que eso sirve para explicar otras cosas. ¿Enseguida? Bueno, yo felicito al doctor por esta brillante exposición y quisiera aprovechar para hacer un comentario sobre la cuestión religiosa. En el momento del golpe de Estado y de la Revolución del 34, había un verdadero ejército de sacerdotes en España, 75,000 sacerdotes aproximadamente, y el clero era uno de los principales terratenientes en esa España, casi feudal. Entonces, pues para mi gusto quizá faltó hablar un poco más de la importancia que tenía la Iglesia en ese momento. Y no estoy hablando del 57, cuando ya veladamente el Opus Dei ya toma parte o forma parte de los gobiernos, ¿no? Ahora, me gustaría, doctor, preguntarle si en su brillante investigación usted no encontró qué parte desempeñó León Degrelle y qué oficios hizo entre Alemania, España, porque este personaje incluso anduvo por aquí también por México y por ahí nos dejó todo un mar levantado que nadie quiere hablar de León Degrelle. Entonces, seguramente usted en esta investigación se lo encontró. Gracias. ¿El doctor Viñas? Walter, ¿en qué medida Hitler hizo muchas afirmaciones sobre España a lo largo del tiempo? Hitler hizo muchas afirmaciones sobre España a lo largo del tiempo. Generalmente muchas son de carácter negativo, pero estas se concentran sobre todo después del año 41. Después del año 41, cuando se ha enfrentado con Franco por primera vez en Endaya, en octubre de 1940, y no ha conseguido convencerle. Bueno, se ha discutido mucho las razones por las cuales Franco no se dejó convencer, pero a eso yo no me refiero. A lo que me refiero es en qué medida se pueden extrapolar hacia el pasado las afirmaciones de Hitler, que son, insisto, muy diferentes en el tiempo, después de esta gran decepción. Toda afirmación es susceptible de contextualización. No es lo mismo lo que Hitler dice en noviembre de 1936, cuando da sus instrucciones a Vaupel, que lo que Hitler dice 4 años más tarde. Yo veo que hay ciertas incongruencias. Yo personalmente
dudo mucho, en fin, no me fío de Speer. No es un testigo fiable. No es un testigo fiable. Pero aun cuando fuera fiable, y es verdad que eso tuvo lugar, yo me pregunto si eso es representativo del sentimiento de Hitler durante el periodo de la Guerra Civil. Y, finalmente, esas alabanzas a los soldados rojos, bueno, se hacen en un periodo en que los soldados rojos prisioneros de los alemanes están muriendo en Mauthausen. Es decir, que pensar, ganamos la guerra y echamos mano de los rojos, no, si ya los están matando, los están asesinando en Mauthausen. Es que eso no lo sabe Hitler. Gracias. Sí, muchas gracias. Bien, la primera pregunta fue de Clara Lira. Sí, ya no hay nada que aprender en España. Eso fue en el 38, a finales ya del 38, después de la anexión de Austria, y por eso podremos o debiéramos retirar a nuestras tropas porque las necesitamos en Austria. Yo creo que para el momento en el que lo dijo, la interpretación que ha sugerido es correcta. Parece ser que su idea fue, bueno, todo lo que podíamos aprender con respecto a una futura guerra lo hemos aprendido, fue un campo de experimentación y ya regresamos. Pero, como acaba de decir Ángel, hay que contextualizar siempre las palabras. Al principio, cuando Franco pidió ayuda a Hitler, no lo hizo para que viniera la Fuerza Aérea Alemana a combatir. Él lo que necesitaba eran unos aviones de transporte del norte de África al territorio español. Incluso a los aviones alemanes les estaba prohibido intervenir directamente en la lucha. Así que la idea general, la idea primordial era que Hitler ayudara a Franco a transportar sus tropas desde Marruecos hasta al continente. De experimentar para una segunda guerra mundial o algo así, yo no he visto nada. No, nada. Creo hasta la primavera de 1937 no se moderniza la Luftwaffe. Exacto, eso nada. Esa no fue la motivación para ayudar a Franco. La motivación para ayudar a Franco fue tener una ayuda en el suroeste de Europa para el caso de que empiece la guerra con el este. Después las cosas cambiaron. Después sí cambiaron mucho, incluso los intereses económicos cambiaron, los intereses militares cambiaron. Y entonces a lo largo de la guerra Hitler vio perfectamente lo útil que podía ser la economía española para Alemania, el aprendizaje de sus aviones y de sus pilotos para la futura guerra mundial. Pero fue algo que se fue desarrollando a lo largo de los primeros 2 años o así de la Guerra Civil y que más tarde él dio esta explicación. Pero creo que no tiene nada que ver con la intención primaria de mandar aviones a España. La segunda pregunta. Bien, no he entrado en la Iglesia, naturalmente, no ha sido mi tema. Por eso, pues, no he hablado de ella. La importancia de la Iglesia para el bando de Franco en la Guerra Civil está más que demostrado y eso todos los compañeros españoles lo pueden explicar 1000 veces mejor que yo. Y sobre de Grelle, la verdad es que yo no he encontrado nada, pero tampoco me ha interesado justamente esta pista en la investigación. No sé si tú sabes algo sobre el caso, pero yo no puedo decir nada al respecto. Ya. Sí. Antes de Grelle no tiene nada que hacer en España. No hace nada en España y no viene a España. De Grelle se refugia en España, creo que es hacia el mes de junio, julio del 45. Bueno, quizá antes. Pero, en fin, en todo caso en el 45. Y se dedica tranquilamente a sus negocios. Es protegido, desde luego, por Franco. Franco le da la nacionalidad española y vive tranquilamente el resto de sus días en España con gran disgusto del gobierno o de los gobiernos belgas que incesantemente piden su extradición y que Franco no concede. Es un irritante
mayúsculo en las relaciones bilaterales belgo-españolas, pero eso es del 45 en adelante. Sí. Bien, así que no puedo decirle nada porque no he encontrado esta pista en la época de la que estamos hablando. Y ya la pregunta de Ángel Viñas. Claro, tienes completamente razón que la opinión de Hitler cambió con respecto a España y con respecto a Franco. Pero yo creo que al principio, es decir, estamos hablando ahora de julio del 36, Hitler no tenía mucha idea de España, no sabía nada, eso, estamos de acuerdo, no sabía nada. Y entonces, claro, aquí se levanta un señor, ¿verdad?, contra un gobierno legal y legítimo de la República, y hay unos cuantos comunistas que andan por ahí y enseguida trata de encuadrar todo esto en su visión ideológica. Son los bolcheviques los que están teniendo el poder en España, hay que combatirlos, pero eso no tiene ningún fondo de, digamos, de investigación de sus ayudantes que le hayan dado un informe preciso de cómo son la relación de fuerzas, etcétera, etcétera. Es decir, él sin saber nada intuía que era importante que un régimen derechista, fuera como fuera, estuviera en el poder en España cuando él empezara la decisiva guerra mundial, la conflagración o el reordenamiento de Europa, que tiene que venir, como lo he citado, que tiene que venir, estuviera del bando de Hitler. Eso era lo que le interesaba. Bien, si Speer es fiable o no es fiable, en fin, ahí está esa cita, ¿verdad? Ahí está esa cita, que por lo menos es muy curiosa. Sí, y así hacemos otra ronda. Ahora, al oírte, me doy cuenta, no es ninguna crítica, ¿eh? Ya. No es ninguna crítica. Además, yo de estos temas ya se me han olvidado, porque no he vuelto a ellos desde hace 30 años. Pero hay un factor que creo que tiene una importancia cultural, y que no es mencionado. Es verdad que la lucha contra el comunismo, la Unión Soviética, son objetivos finales, pero hay objetivos intermedios. Y uno de los objetivos intermedios, no es mencionado y no es ninguna crítica, es que en el año 36 a Hitler pienso que le debe alterar un poco su composición las noticias que le llegan de país de que el gobierno francés está dispuesto, lo han mencionado, Sí. está dispuesto a suministrar. Ahora bien, Francia es el principal objetivo intermedio de guerra. Hay que anular a Francia. Él busca el encuentro con Inglaterra, claro, pero primero tiene que anular a Francia. Y esto, recuerdo que hay momentos que hicieron bastantes investigaciones por historiadores alemanes sobre el papel de Francia en la política de agresión hitleriana. Yo creo que sabemos que no es cierto que los grupos están aviones, todo eso es porque hay que explicar de alguna manera, que los 20 aviones de transporte y la protección aérea que Hitler manda a Franco y que llegan a Marruecos el 4 o el 5 de agosto, sin solución de continuidad, se ven seguidos por otro envío. Eso. Y otro envío. 4 envíos en un plazo de tiempo de 4 semanas. Algo tiene que pasar para que esa decisión inmediata no se agote en el envío. Cuando ya se sabe, que los franceses no van a hacer nada. No han enviado. Sí. Además, ya han lanzado la idea de la intervención, ¿no? Sí. Admito que todo esto son ciertas suposiciones porque en el fondo Hitler toma la decisión por las buenas en contra de la opinión de sus militares y de sus diplomáticos. Lo que sí he citado es
el miedo, el trauma incluso que tenía Hitler y muchísimos alemanes de ser cercados por Occidente y por Oriente. Claro, si la Unión Soviética, y ahí está Francia, y entonces, claro, dice verbalmente, si la chispa española también cae en Francia, entonces estamos otra vez cercados. Es una de las grandes teorías cómo empezó la Primera Guerra Mundial. Y una de las respuestas es Alemania se sentía cercada por sus enemigos. Hitler hace referencia a justamente esta interpretación de la Primera Guerra Mundial, que podría repetirse esa constelación, y aquí Francia juega un papel definitivo. Vale. Falter, sin entrar en detalle en la evolución del proceso de toma de decisiones de las dos potencias fascistas, sí se ve una muy diferente concepción de la política exterior por parte de Mussolini y de Hitler. En 1933, cuando Hitler llega al poder, las primeras medidas de política exterior de desafío que toma van paulatinamente en el grado de desafío, valga la redundancia. Primero es hacer fracasar la conferencia de desarme y salirse de la Sociedad de Naciones en el otoño de 1933. Lo siguiente es la remilitarización de Renania. Es decir, son desafíos pero no son agresiones. Y yo sí creo que hay la intervención en España es un paso ya de agresión, claro está, pero yo creo que convendría poner mayor énfasis en 1938 como un año de aceleración en la agresividad de la política exterior nazi. Se pasa a un proceso de conquista parcial de territorios, está el Anschluss, están los Sudetes, y el punto, digamos, cumbre sería la conferencia de Múnich de 1938. A partir de entonces parece evidente que Hitler va por una nueva guerra en Europa, en suelo europeo. Hasta entonces el proceso es más de conquista. Después el proceso parece que asume unas características de guerra. No sé si puedes profundizar más. No, estoy completamente de acuerdo. Creí haberlo dicho, que aquí hay diferentes fases en las cuales se pasa de un revisionismo moderado que se encuentra dentro de las estructuras todavía del Tratado de Versalles, todo lo que quitaron a Alemania en el Tratado de Versalles, todo lo que le obligaron a pagar, etcétera, etcétera, lo va recuperando poco a poco. Son los pasos que acabas de mencionar. Pero luego hay un momento que estoy muy de acuerdo en que es probablemente el año 38, en el cual cambia ya el revisionismo moderado, llamémoslo weimeriano, ¿verdad? Porque muchísimos alemanes defendían este tipo de revisionismo y eso ayuda a explicar el auge del nacionalsocialismo, porque muchísimos estaban de acuerdo con eso, para ya un revisionismo agresivo hacia afuera. Sí. Sí. La Guerra Civil Española ya es el cambio, no lo sé, porque Hitler nunca ha dicho que quiere conquistar España o algo así. Le llama Franco, así que quizás sea una forma intermedia, pero claro, aquí ya empezamos con armas, aquí empezamos con aviones, está claro, ¿sí? Pero ahí podríamos empezar y luego ya, incluso antes de Múnich, pero con Múnich definitivamente ya tenemos ese revisionismo agresivo cuya meta ya está claramente visible, que es la guerra, que va a ser la guerra. Sí, y no se va a contentar con los Sudetes, estaba completamente claro. Pero ese tanteo progresivo no se da en la Italia fascista. Es decir, después de la invasión de Abisinia, lo que tiene lugar en España es en cierto modo, una invasión. Es decir, hay una apuesta total en hombres, una apuesta visible, sí, en tanto que la intervención alemana siempre busca una discreción. De ahí que el carácter técnico sea fundamental. Claro, con el paso del tiempo se hace evidente también, pero en el caso de Mussolini nunca hay una voluntad de discreción en la agresividad exterior. Yo creo que ahí hay una diferencia considerable entre las dos potencias. Bien, entonces estas dos últimas preguntas y ya cerramos. Como quieras. No, como quieras. Doctor, desde su óptica, ¿cuál fue la influencia del sector empresarial alemán en las decisiones de Hitler? Me queda claro que Alemania en ese momento, en 1933 a 36, estaba en su apogeo de desarrollo industrial.
Podemos mencionar a Hoechst AG, a la Badische Anilin Soda Fabrik, a Bayer, a todo el sector químico alemán estaba en lo máximo, ¿no? En ese periodo fue cuando se descubrió el nylon, que vino a acabar con la explotación del henequén en México, ¿sí? Las empresas alemanas tampoco se vieron afectadas por la derrota en Alemania porque había demasiadas empresas alemanas afuera, en México, en todo el mundo había empresas alemanas. ¿Sí? Entonces a mí me queda claro que el sector empresarial, pero ¿cómo influyó en la toma de decisiones? ¿Cuál es su óptica, doctor? Sí. Sí, me parece. Hago la pregunta y… Vale. Yo más que una pregunta era subrayar dos cuestiones. Es cierto lo que decía antes David Jorge, que por parte alemana hubo un grado alto de discreción y por parte italiana mucho menos, pero también lo hubo. Y también hay que tener en cuenta que el número de operaciones aéreas de todo tipo extranjeras en España, en el bando franquista, triplican los italianos y más que triplican al número de operaciones aéreas alemanas. Solo de operaciones aéreas, aparte del CTV, del Corpo Truppe Volontarie, que actúan en tierra. Y pretenden una doble operación. Evidentemente, ganar la guerra y también, como hemos dicho, el entrenamiento. Eso lo tienen muy claro. Y además hay una tensión que no se manifiesta tanto, pero sí se manifiesta entre italianos y alemanes, muy dura, porque ahí Mussolini no quiere ser el segundón que encima manda a sus soldados ahí a morir, mientras Hitler se limita a eso, a un entrenamiento aéreo y a una ayuda exterior. Bueno, habría muchísimas más cosas que decir, pero andamos muy mal de tiempo y me callo. La ultísima. La última, algo que empezó Clara Lida. Mira, yo sí creo que en España aprendió el ejército, los aviadores alemanes, porque justo en la época de la batalla del Ebro, que ya usan los aviones que van a usar en la Segunda Guerra Mundial, los Junkers, bombarderos en picada, los Messerschmitt, es justo lo de Múnich, ¿no? Es más o menos coinciden las fechas, ¿no? Y España está tratando de prolongar la guerra a ver si alguien le ayuda. Sí. Entonces yo creo que sí estaban aprendiendo. Gracias. Sí. Muy bien. La primera pregunta, la importancia del sector económico. El debate fuerte que se ha llevado sobre este tema en Alemania no ha sido la importancia, la influencia del sector económico sobre Hitler a lo largo de los años 30, sino que la pregunta fundamental que se han hecho los historiadores alemanes ha sido la influencia de los sectores económicos en la toma del poder de Hitler. Esta pregunta ha interesado a generaciones de historiadores alemanes porque la interpretación comunista de lo que es el nacionalsocialismo recurre a decir que es la forma última agresiva del capitalismo y es el capitalismo el que ha hecho posible el nacionalsocialismo en Alemania. Hay muchísimas y muy buenas investigaciones y creo que está bastante claro el asunto. Los empresarios tuvieron su influencia, pero los empresarios, como muchos empresarios en todo el mundo, en el momento de las elecciones ayudaron no solamente al partido nazi, que sí le ayudaron, sino que el partido ideal de los empresarios era la Deutschnationale Volkspartei, un partido conservador de Hugenberg, que fue un zar de la prensa en la República de Weimar, muy conservador. Este era más o menos el ideal de los conservadores. Y si comparamos las cifras que ellos dieron para apoyar la campaña electoral, estoy hablando de la última campaña electoral antes de la toma del poder de Hitler, veremos
que dieron más a este partido conservador, Deutsche Nationale Volkspartei, que al partido nazi de Hitler, al cual también apoyaron. Pero no se puede decir como resultado de las investigaciones que la toma del poder fue un producto de la influencia económica que ejercieron estos empresarios, cuyas firmas ha mencionado y muchas otras, sobre la batalla y sobre el partido nazi. Luego su pregunta no iba a esto, solo esto de introducción, porque esa fue la cuestión básica. A partir ya de finales del 33 más o menos, yo diría drásticamente casi, que la influencia política de las empresas fue mínima. Fue mínima. Siguieron siendo empresas particulares, no fueron nacionalizadas, ganaron muchísimo dinero, es decir, en tiempos de paz, estas empresas han hecho sus abriles con Hitler y estaban contentísimos con él. En tiempos de guerra tuvieron los trabajadores forzados que tuvieron que trabajar con ellos. Los empresarios hasta muy, muy tarde, cuando ya estaba casi claro que se iba a perder la guerra, estaban a favor de ese régimen porque sacaban muchísimo provecho de él. Hay muy, muy pocas afirmaciones muy críticas de los empresarios más importantes alemanes frente al régimen de Hitler. Así que ellos se comportaron, ellos decían siempre apolíticamente, no, nosotros nos dan encargos del gobierno y nosotros pues hacemos lo que hacemos los empresarios, producimos, ¿verdad? Y la política fue extremadamente favorable también. Derechos laborales de trabajadores fueron aniquilados por Hitler. Por tanto, era un dictador muy favorable a los empresarios. Eso se puede decir. Sí. Creo que fue todo, ¿no? Porque el último fue... Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Bernecker. Ahora, ustedes.